Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días, chicos, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Liliana Macareno, muy buenos días. Rosa, muy buenos días. José Armando, muy buenos días. Chicos, muy buenos días de sábado. Gracias a Dios ya es sábado, ya estamos por concluir una semanita más. Se pasó rapidísimo. Se pasó rapidísimo. Muy buenos días de sábado. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus vidas y las bendiga más de lo que ya las bendijo. Pues ya estamos de pie, estamos vivos. Gracias a Dios estamos vivos, estamos de pie. Muy buenos días. Muy buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? A ver, creo que no le quité acá el sonido, chicos, permítanme. Ya está. Ya está. Que hoy están sonando mucho las notificaciones. Rosa, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, chicos. Sean bienvenidos todos a este encuentro con nuestro Creador, el Creador de todas las cosas que existen. Jehová Dios de los ejércitos, aquel que es, que ha sido y que será, principio y fin, que está al pendiente de todos nosotros, ¿verdad? Lupe 190960, muy buenos días. Ecologista, muy buenos días. Te están pasando muy rápido por TikTok, chicos, pero sean bienvenidos. Dios sabe que estamos aquí presentes porque necesitamos seguir conociendo y sabiendo la importancia que tiene para nosotros lo que Él dejó escrito en los libros proféticos acerca de su pueblo, el pueblo que hoy sigue vigente, ¿verdad? Muy buenos días. Muy buenos días. Amada, María Hernández, Calé César, Lorinox, Tony, Héctor, Lavero. Muy buenos días, chicos. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a ir iniciando, ¿verdad? El sábado, así como que a propósito, sí me ando conectando como 6:15, 6:10, 6:15 para que se despejen un poquito más. Muchos ya están descansando y bueno, yo siempre he dicho que gracias a Dios por el descanso, que ya no corremos quizás al trabajo o a la escuela o abrir el negocio, ¿verdad? Entonces con mayor tranquilidad podemos levantarnos, hacernos el cafecito, ahora sí sacar la Biblia, cuadernito, y como que es mejor, ¿verdad? No es de que, yo hoy descanso, no me quiero parar porque toda la semana me paro temprano. No, al contrario, el Señor vale que hagamos todo nuestro esfuerzo y que más desahogados este día, algunos, bueno, todavía mediodía vamos, pero algunos ya no, entonces más desahogaditos, más tranquilitos, sin correr. Avi, muy buenos días. Charlotte, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ir iniciando, chicos. Es un capítulo relativamente corto, ¿verdad? Capítulo 19 de Jeremías. Pero el Señor nos sigue hablando, nos sigue exhortando, nos sigue recordando y nosotros queremos seguir reteniendo, ¿verdad? Lo que nuestro Creador quiere para nosotros. ¿Cómo les fue? A ver, el jueves que continuamos todos orando de manera personal, ¿cómo se sintieron? Yo espero que el Señor haya descargado. Todavía hasta ayer, a muchos el Señor nos seguía reafirmando como hijos suyos, nos seguía reafirmando que Él estaba con nosotros como gran campeón, ¿verdad? Como un gran campeón, como lo es. Dice
la palabra de Dios, que Él está como un campeón temible para con nosotros. Como un campeón temible, dice la Escritura, para con todos nosotros. En el capítulo 20 de Jeremías resalta esa parte de nuestro Creador, ¿verdad? Ya les dije que pues a mí el Señor obviamente me lleva a ir más adelante de lo que aquí con ustedes de manera presencial, virtual hacemos. Y bueno, son capítulos muy bien. Yo espero de verdad que se hayan sentido más ligeros, más confiados, porque es una de las características que el Señor da siempre tras orar. Nos da paz, de verdad que nos da descanso, y por eso nos ponía el ejemplo de Ana, ¿verdad? Descargar y descansar, pero espero que me vayan diciendo, así como también nos vayan enseñando sus agendas, a ver ya qué lugar ocupa nuestro Creador en nuestra agenda, ¿verdad? Durante el día, podemos decirlo así, debe ser el primer lugar, pero primero, segundo y tercero como más importante durante el día. Lo busco en la mañana, lo busco durante el día, y que sea lo último cuando yo me vaya a dormir, ¿verdad? Vamos a ir viendo agendas. El Señor se da cuenta, y nuestro entorno también se da cuenta cuando Dios es lo primero para nosotros, porque se ve. Vamos a dar gracias, chicos, por ese día precioso de sábado que el Señor nos ha regalado, y a pedirle dirección para poder entender y para poder retener. La palabra de Dios es viva y nos habla en todo tiempo, y vamos a agarrar la porción para nosotros este día. Los invito a reverenciar de todo corazón, inclinarse ante el Rey de Reyes que está presente, ante el Padre, y valorando el regalo, respetando el Espíritu Santo, pues tanta importancia tiene que Cristo Jesús en los evangelios dice que toda cosa podrá perdonar el Padre, incluso dice hablar contra el Hijo del Hombre, pero lo que Dios no perdona es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que honramos también al Espíritu Santo de Dios, porque es demasiado importante. Cristo mismo lo dejó escrito. Así que vamos a inclinar nuestro corazón ante nuestro Rey de Reyes. Bendito y amoroso Padre Jehová Dios, bendito seas, Señor. Tú eres muy bueno y tú eres santo. Tú eres maravilloso, Señor, y estamos agradecidos de que nos hayas mirado un día, que hayas vuelto tu rostro hacia nosotros y nos hayas mirado y nos hayas levantado de donde estábamos, Señor, y que nos hayas sacado de donde estábamos, y que nos coloques ahora en un lugar de honra ante tu presencia. No importa el lugar, Señor, no importa el lugar que tengamos ante tu presencia, pero que estemos ahí. Gracias por mirarnos un día con amor, con ternura, y gracias por seguirnos enseñando, Señor, que tú te regocijas cuando nosotros te buscamos y te ponemos como lo más importante en la vida que tú nos estás prestando. Pues vamos a darte cuenta, Señor, de todo cuanto hagamos en esta vida, y tú nos recuerdas constantemente ese hecho a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, que nos regalan la conciencia de tu presencia y que nos ayuda a esforzarnos por rehacer nuestra mente y esperar que tú, Señor, nos transformes para ser esas nuevas criaturas enseñadas por ti, que han entendido que vivir, como decía el apóstol Pablo, es vivir para Cristo y permitir que Cristo viva a través de nosotros.
Padre, muchas gracias por este precioso día de sábado que nos estás regalando. Muchas gracias. Gracias por cómo te has glorificado, Señor, desde el día jueves hasta hoy. Desde la noche, en la madrugada, en las mañanas, todo el día. Y yo sé que muchos de tus hijos también han sentido la gloria que tú has permitido que nosotros experimentamos de esos días para acá. Gracias por ir agudizando nuestros sentidos espirituales y afinarlos. Yo confío en que también con muchos más lo estés haciendo. Es real, Señor. Oler en el espíritu lo que hay en tu presencia y es demasiado agradable, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos para este estudio. Yo soy una vasija de barro en tus manos que quiere ser usada de manera correcta en tus manos, Señor, para beneficiarse y que se beneficien los demás, para los cuales tú vas a depositar en mí para ser derramado para ellos. Pero finalmente, Señor, lo que importa es que tu Espíritu Santo nos llene a todos. Yo pongo en tus manos este pueblo que te busca, Señor, ahora y que también más tarde te escucharán. Para que tú bendigas sus vidas, Señor, con bendiciones de lo alto, esas que realmente nos enriquecen, que nos hacen andar ligeros por la vida sin estar preocupados por los afanes o cualquier otra situación que en la humanidad nos llega de repente a afligir o a preocupar. Pero tu palabra es un descanso para nosotros, Señor. Es agua viva, es alimento del cielo que realmente nos deja satisfechos. Y como todo, cuando probamos algo rico y delicioso, queremos más. Y por eso estamos aquí, papá, porque queremos más de ti. Gracias, Señor, por estar aquí. Yo te suplico que tú, Cristo y el Espíritu Santo estén presentes aquí con nosotros, enseñándonos y ayudándonos a estar afirmados en ustedes. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, chicos. Buenos días, Moni. Muy buenos días. Buenos días, chicos. Dice así la palabra de Dios. Estamos leyendo nosotros esta traducción porque siempre hay personas nuevas. La nueva traducción de las Américas. Les he dicho que esta es la traducción que yo tomé este año como estudio. Pero bueno, la vamos a terminar antes del año, en verdad, porque a Dios le ha placido ponernos a leerla con más intensidad, porque Él acelera los tiempos de crecimiento y para eso pues también acelera el hambre que pone en nosotros de buscarlo de manera más intencional y con más intensidad. Y aquí estamos. Entonces es bueno tener siempre la Reina Valera, yo les he dicho, y de ahí comparar con alguna otra traducción, pero lo más importante es pedirle al escritor que permita que por el medio que puso toda esta sabiduría impresa a través de hombres, que es el Espíritu Santo, nos ayude a entender. ¿Qué mejor que Él, el autor del libro, para ayudarnos a comprender la profundidad de cada línea expresada? Y vamos a leer así. Hoy nos habla acerca de la vasija rota. Capítulo 19 de Jeremías tiene 15 versículos y empieza diciendo así. Así dijo Jehová Dios. Ve y compra una vasija de barro de un alfarero y toma contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y entonces sal al valle de Ben Hinnom, que está a la entrada de la puerta de los tiestos, y proclama allí las palabras que yo te diré. Dirás, oigan la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a traer tal calamidad sobre este lugar, que a todo el que oiga de ella le zumbarán los oídos. Tremenda cosa iba a suceder. Dice, voy a traer tal calamidad sobre este lugar que a todo el que oiga de esta calamidad le zumbarán los oídos, porque ellos me han abandonado.
Han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios en él a otros dioses, que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá habían conocido, porque dice, perdón, me distraje aquí con un anuncio que apareció en TikTok. Dice, porque ellos me han abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios en él a otros dioses que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá habían conocido. Y porque han llenado este lugar de sangre de inocentes y han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando este lugar no se llamará más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de matanza. Y haré nulo el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y los haré caer a espada delante de sus enemigos y a mano de los que buscan su vida, y entregaré sus cadáveres por alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. También convertiré esta ciudad en desolación y burla. Todo aquel que pase por ella se quedará atónito y silbará a causa de toda su destrucción. Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su prójimo durante el sitio y en la aflicción con que los afligirán sus enemigos y los que buscan su vida. Chicos, hasta aquí del versículo 1 hasta este versículo 9 que acabamos de leer, el Señor le está diciendo nuevamente a Jeremías que use algo para ilustrar cómo es que va a llevar a cabo esa sentencia que está dictando sobre un pueblo idólatra, rebelde, que hizo peores cosas que sus antepasados. Aquí deja claramente el Señor, dice, ellos me han abandonado, dice, yo voy a traer destrucción sobre ellos porque me han abandonado. Versículo 4. Han hecho extraño este lugar. ¿Cuál lugar? El lugar de Ben Hinnom, de Tofet, un lugar que estaba cerca de Jerusalén y que los habitantes de alrededor practicaban todo ese tipo de cosas, y que él, dice Dios, en mi mente nunca pasó que hicieran tal aberración. O sea, ustedes han hecho cosas peores que sus padres. Y les dice, ¿verdad? Les dice, o sea, ni sus padres, ni los reyes de Judá habían conocido a dioses como los que ustedes están conociendo y adorando y practicando lo que el pueblo donde ustedes llegaron están practicando. Qué cosas tan abominables. El Señor ha venido enseñándonos que ellos empezaron a adorar a los dioses de esos lugares de su alrededor, cuando Dios, que todo lo sabe y todo lo conoce, antes de ponerlos en ese lugar les dijo, vas a ir a un lugar y alrededor la gente que no me conoce ni me teme practica muchas cosas que no quiero que tú las practiques. Hacen sacrificios a dioses, incluso pasan a sus hijos por el fuego, los sacrifican a dioses paganos, y no quiero que tú lo hagas. El Señor se los advierte. El Señor siempre ha advertido a la humanidad de todo lo que acontece, porque Él es omnisciente, es omnipresente, es omnisapiente. El Señor tiene la capacidad de ver el futuro, porque Él ya estuvo ahí. Porque el Señor siempre ha existido y sabe todo lo que va a suceder en cada generación. Él ya tiene un tiempo señalado donde va a ejecutar una sentencia que dispuso desde el libro de Génesis y que lo revela tanto a sus profetas en cada época como al final de la escritura en Apocalipsis, ¿verdad? Hemos dicho que Zacarías
habla mucho acerca de lo que iba a acontecer también con más claridad, porque todos dan destellos de lo que va a suceder, incluso aquí en ese capítulo 19 de Jeremías, da destellos de lo que va a suceder en Apocalipsis, pero Zacarías es como una réplica, ¿verdad? Más bien es como un adelanto, y Apocalipsis es la réplica de lo que Dios está dictando para la humanidad en el libro de Zacarías. Cito Zacarías, ya lo leímos, bueno, su servidora ya lo leyó, lo vamos a volver a leer, pero estamos aquí en Jeremías y vemos que desde este tiempo de Jeremías hasta el tiempo de Apocalipsis, que es nuestro tiempo, porque nosotros también ya deberíamos de conocer el futuro. Si hemos leído la palabra de Dios, sabemos lo que va a acontecer y sabemos todo lo que el Señor dice que va a suceder. Y el Señor nos previene. A nosotros, ¿qué nos dice? No se amolden a este mundo. Así como le dijo a este pueblo, vas a estar en un lugar, pero no te amoldes a ese mundo. No practiques lo que van a practicar. Ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. No te amoldes a este mundo. Ten cuidado. El mundo entero, dice en la primera carta de Juan, el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás y sus demonios. Ellos son los que tienen un dominio en esta tierra, en este mundo. ¿Por qué? Porque la primer pareja humana le dijo que quería que él fuera su gobernante. ¿Cómo lo hizo? Al escuchar su voz y ponerse de su lado y despreciar la soberanía de Dios, que ellos conscientemente sabían que dependían de ellos y que Dios los había creado. Adán estaba totalmente consciente de que Dios le había creado y era el único que hablaba con él. No enviaba a un ángel como los tiempos posteriores a él. A Adán le hablaba directamente Dios y tenía una relación con el Padre. Dios hablaba también con Eva. Pero ellos deliberadamente decidieron escuchar a una voz extraña. Y entonces, como el mundo, la primer pareja representando al mundo, Adán y Eva, eligieron a Satanás como gobernante, bueno, pues este mundo está bajo su autoridad. Pero no los que hemos creído que Dios es el único Dios. Hay un pueblo que se ha puesto del lado del Creador. Así como en la Escritura hemos visto que siempre hay un pequeño remanente que se mantiene apartado. Y entonces el Señor lo que está diciéndonos hoy, así como le dijo a este pueblo en el libro de Levítico, le explica y le dice que no debe de practicar cosas que ellos estaban practicando. Nosotros nos dice lo mismo, no te amoldes a este mundo, no creas que todo lo que dicen que es malo es bueno. No creas lo que otros que se han distanciado de mí lo toman como santidad, le dicen religiosidad, le dicen fanatismo, a que tú te mantengas puro y apartado de este mundo que está destinado a desaparecer. Y que quien lo domina pues es un gobernante que va en contra de mis normas morales, va en contra de mis principios de vida, va en contra de mi soberanía. Es un intruso que se interpuso entre nosotros y hoy ustedes tienen la oportunidad de decidir de qué lado están. Y entonces por eso aquí el Señor nuevamente empieza diciéndole a Jeremías, ahora ve, compra una vasija de alfarero, ¿verdad? Una vasija recién hecha. ¿Por qué una vasija de alfarero? Porque ¿quién nos hizo a nosotros del polvo? Nosotros somos barro. Y aquí el Señor está representando, ustedes son barro, ustedes son hechura de un alfarero y son frágiles. Y entonces le dice, ve con esta vasija. Más adelante vemos cómo se lo representa, pero aquí le dice, compra una vasija de alfarero, tómala contigo y junta
al pueblo, a los ancianos, a los sacerdotes, a los importantes, porque recuerden que también ellos ya se habían encargado de tener a representantes que escucharan la voz de Dios y que después les dijeran a ellos, porque no tenían ni siquiera la disposición para escuchar directamente la palabra de Dios a través de los profetas. Pero los profetas que se mantenían fieles a Dios, como en este tiempo Jeremías, pues parecía que era de los pocos, porque ya hemos visto que contemporáneos de Jeremías, vamos a recordar un poquito al principio cuando les dimos la biografía de Jeremías. Recuerden que hemos dicho más o menos algunos rasgos de lo que representa, y estábamos viendo que contemporáneos de Jeremías, contemporáneos que estaban en el mismo tiempo, profetas fieles de Dios, fueron Ezequiel y Daniel. O sea, de tantos profetas que había, solamente ellos tres se habían mantenido fieles al Señor. Eran de los que estaban siendo llevados cautivos, porque incluso ellos también fueron llevados cautivos como parte del pueblo, y como llegaron a tomar posesión de la nación, pues también estos profetas fieles fueron llevados. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de seguir siendo voz de Dios allá en el cautiverio, para que allá en el cautiverio todavía tuvieran alguna oportunidad de arrepentirse los que estaban allá. Porque así es Dios. Porque Dios siempre nos está dando oportunidad de volvernos de nuestro erróneo caminar. Y a veces en las circunstancias que estamos pagando las consecuencias de acciones que hicimos, el Señor nos da una oportunidad de arrepentimiento para entonces restaurarnos. Y es lo que estaba haciendo con esos profetas. Y vimos, bueno, los que ya leyeron Daniel, ya vimos que es contemporáneo de Jeremías, que también es llevado cautivo. Daniel es el que se mantiene fiel y es el que descubre que se había cumplido el tiempo señalado del cautiverio. Le dice Daniel, a ver, Dios dijo esto, ya sucedió, ya pasaron los tiempos, ya son las 70 semanas, ya son los 70 años, dice Daniel, ya tenemos que ser libres, porque el Señor dijo, recuerden que Daniel es uno de los ejemplos que el Señor nos pone de leer la palabra, porque dice que él se dio cuenta porque leía la palabra, y él sabía que cuando el Señor le dijo a Abraham que su pueblo, sus descendientes iban a estar cautivos 400 años, pero que después de los 400 años los iba a libertar, y se cumple, ¿verdad?, como el Señor los liberta 430 años después. Entonces Daniel, sabiendo la escritura, pudo discernir los tiempos y dijo, ya se cumplieron. Y así como el Señor libertó a Israel hace muchos años, el Señor va a cumplir. Y entonces empieza Daniel a clamar al Señor porque los liberte de esa sentencia que ya, dice, ya la pagamos. Y Daniel no tenía culpa de ello. Acuérdense que ya lo vimos en Isaías y en el principio de Jeremías, vimos que Daniel era de los que menos tuvo razón para ser cautivo y pagar las consecuencias de sus padres, de los antepasados. Daniel fue llevado cautivo siendo apenas un jovencito, un adolescente, pero pagó las consecuencias de la rebeldía de sus antepasados. Por eso es que hoy decimos, y lo volvemos hoy a recalcar, ¿por qué no lo vuelve a decir hoy el Señor? Porque aquí dice el Señor, ni sus antepasados hicieron cosas tan abominables como ustedes, por las cuales están pagando consecuencias. O sea, ellos fueron también castigados por hacer cosas atroces, pero ustedes están haciendo cosas peores todavía que ellos. Y entonces aquí el Señor nos está diciendo a todos nosotros que nuestros descendientes van a ser bendecidos o maldecidos por nuestras decisiones. Así que las maldiciones generacionales son reales. Y es por eso que el Señor nos ha llevado a estar nosotros clamando por sanidad y redención, por perdón de pecados de nuestros ancestros, porque muchos los venimos arrastrando, y si nosotros cortamos con esas maldiciones, nuestros hijos y nuestros nietos no pagarán esas consecuencias. Vamos a apelar al Tribunal de Justicia
con este precioso abogado y sacerdote que tenemos, que es Cristo Jesús, para pedir perdón por los pecados ancestrales, por nuestras generaciones pasadas, para que no se sigan repitiendo los patrones en nuestra familia, ¿verdad? Analicemos todos y cada uno de nosotros nuestras familias y veamos que hay un patrón. Puede ser maldición o bendición. Y roguemos al Padre perdón en el nombre de Cristo. Pero para eso nosotros mismos hay que esforzarnos por estar en una santidad que el Señor dice que podemos tener. Y por eso el Señor nos está llevando en estos libros proféticos a confrontarnos a nosotros mismos para que veamos nosotros en qué posición estamos. Porque bueno, nosotros podemos decir, nosotros no adoramos a dioses al punto de sacrificarle a nuestros hijos como lo hacían en ese tiempo. Pero el Señor nos ha dicho que hoy en día, así como ayer poníamos el ejemplo de cuando Elí le dice a Ana, ¿hasta cuándo vas a estar embriagada, borracha con vino? Y decíamos, bueno, muchos dicen, no, yo no tomo, yo no bebo, pero ¿qué te tiene en un sentido embotado? Porque la borrachera hace que tus sentidos se pierdan, que estés nublado del juicio, ya no tienes control de ti. El pecado, el mentir, que ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis 21:8, el mentir, el hacer acepción de personas, ¿verdad? Que también ayer el Señor nos decía, nos recordaba que todos como hijos de Dios, todos somos la niña de sus ojos. Así que cuidado de que cada uno de nosotros trate con desdén a un hermano en la fe. Si el Señor dice que Él ama a todo el mundo, que hace salir el sol y trae la lluvia para buenos y malos, para justos e injustos, pues nosotros con mayor razón debemos imitar al Padre, en amar a todos a tal grado no de hacernos como ellos, sino hacer que ellos se vuelvan a Dios, ¿verdad? Convivimos con personas que no conocen a Dios a tal grado que los podamos atraer a Dios, no para nosotros hacernos a sus conductas. Y a un hermano en la fe, pues con mayor razón, porque dice que el ángel que cuida al pueblo de Dios está ante la presencia del Padre y le dice cómo nos estamos comportando. Pero también hemos aprendido que Dios mismo dice que Él escudriña nuestros corazones. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su Espíritu Santo. El ángel de Dios sigue acampando alrededor de su pueblo para librarlo, pero también para llevar nota de cómo nos estamos comportando. Acuérdense que hemos visto que hay libros en los cielos donde cada uno de nosotros lleva registro de lo que se está haciendo. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo, hoy nuevamente el Señor nos está revelando que lleva dato, al grado de que aquí al pueblo se lo está dejando claro. Mira, todo lo que tú estás haciendo, dice, ni tus padres, ni los reyes de Judá, o sea, nadie del antepasado hizo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque lleva un registro. Porque en los cielos hay un registro de todo lo que hacemos. Y el Señor determinado tiempo lo saca. Y no solamente Dios, sino también el enemigo, porque recuerden que Él es el gobernante de este mundo, y entonces Él también está sacando todo lo que nosotros hacemos para acusarnos día y noche ante el Padre y decir, mira, sigue mintiendo, sigue robando, sigue haciendo acepción de personas, odia a su prójimo, bla, 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 bla. Por eso el Señor en estos estudios nos está confrontando para que sepamos cómo estamos y entonces hagamos caso al Espíritu Santo si seguimos siendo celosos, envidiosos, si seguimos siendo rencorosos, si hay alguien a quien no perdonamos, que amamos a Dios pero no perdonamos. Ya vimos que Dios, Cristo en el ejemplo de cómo orar al Padre, hay dos cosas que sobresalen. El Señor apenas nos las ponía sobre la mesa, el perdón. En esa ilustración del Padre Nuestro hay dos cosas que se repiten, que es el perdón.
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al final también de esa oración dice, porque si ustedes no perdonan a sus hermanos sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. 2 veces habla del perdón. ¿Por qué? Porque muchos a veces decimos que somos muy buenas personas o hacemos muy buenas obras, pero en nuestro corazón hay una raíz de amargura que es un rencor, incluso a veces hacia los mismos padres, porque no tuvieron la madurez y la capacidad de tratarte con el amor que tú esperabas recibir de tus padres. Pero el Señor dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y tú no tienes derecho de juzgarlos, a los hermanos. Y una cosa, chicos, es que nosotros perdonemos, porque a veces hasta la misma familia llega a haber situaciones difíciles. Y otra cosa, que querramos convivir con ellos como si todo estuviera bien. A veces ese tipo de relación aún no se va a poder dar, porque para convivir se necesitan 2 personas que tengan el mismo sentido. Nosotros perdonamos cualquier ofensa que pudieran habernos hecho y nuestro corazón está sano ante el Padre. Y siempre que hay una oportunidad que ellos necesiten algo y tú lo puedas hacer, como tú ya estás sano, lo vas a hacer, aunque Él no te haya pedido perdón y se siga comportando de la misma manera. Yo espero que el Espíritu Santo nos ayude a ver esa distinción en este tipo de cosas. Podemos perdonar, como ejemplo, a un excónyuge que fue una relación muy dañina. Le perdonas, pero no vas a volver con él. Es como para que comprendamos que hay cosas que se tienen que perdonar, pero eso no nos obliga a volvernos a relacionar con las personas. Es sabiduría. Pero con la familia, aunque no nos relacionemos igual, estamos al pendiente de qué les sucede, para que en la medida que nosotros podamos mostrarles la misericordia y la bondad de Dios, lo hagamos. Y algo muy importante que podemos hacer es orar por ellos. Y yo puse ese ejemplo porque a veces es como lo más cercano, pero puede ser algún jefe, algún compañero de la escuela, del trabajo, algún vecino, ¿verdad? Que nosotros no tengamos algo que al enemigo, al diablo, le sirva para decir, mira, es bien rencoroso. O sea, tú dices que tienen que andar en santidad y ve cómo se comporta y ve lo que hay. O sea, tenemos 2 espectadores, Dios y los ángeles y Satanás y sus demonios. Dios siempre está buscando redimirnos, siempre todos los días el Señor nos está diciendo, apártense de toda maldad, no se amolden a este mundo, porque Él nos quiere proteger y nos quiere defender. Y el enemigo hasta te pone escenarios para que tú caigas y después lo usa en tu contra. Primero te pone la tentación, hace que caigas y después va y te acusa. Ese es el enemigo, ¿verdad? Ese es el enemigo. Y aquí el Señor también nos está diciendo, le dice, ese valle de Ben Hinnom y de Tofet se va a llamar lugar de matanza. Ya lo vimos tanto en Isaías como en los primeros libros de Jeremías. ¿A qué se refiere con este valle? Es un valle que estaba en Jerusalén y que ellos lo hicieron un lugar de matanza. ¿Por qué? Porque ahí sacrificaban a sus hijos. Dice el Señor, y ustedes practicaron en ese lugar algo que por mi mente jamás pasó, que sacrificaran a sus hijos. Dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 10. Segundo libro de los Reyes 23, 10. Dice así, también profanó al Tofet que está en el valle de Ben Hinnom para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija para honrar a Moloch. ¿Quién lo hizo? Hubo un rey en ese tiempo que cuando se dio cuenta todo lo que sucedía ahí en ese valle, destruyó todos los altares. Sé que es una abominación lo que han estado haciendo aquí. Entonces este rey valiente, ¿verdad? Este rey manda a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y les dice lo que van a hacer.
todos los sacerdotes, todos los profetas, dice Josías, dice, y empieza a decir, ¿no? Y este hombre dice, hace lo recto a los ojos de Dios, el rey Josías, y de él está hablando que él llega a reinar y se da cuenta de todo lo que estaban haciendo y manda a derribar todos esos altares, todas esas cosas donde sacrificaban. Hoy en día, muchachos, nosotros también tenemos una cultura en cada país que tenían esa adoración a los dioses y sacrificaban a sus hijos. Nosotros aquí en México tenemos pirámides, ¿verdad? Y muchos subíamos, pero como hijos de Dios, ya no deberíamos de subir a ese tipo de altares, donde sacrificaban a las personas a dioses paganos. Hasta en eso debe de haber fidelidad en nosotros. Y muchos hoy en día suben, sobre todo en ciertas temporadas del año, y dicen, no, pues vamos a subir aquí porque estamos más cerca del cielo y recibimos ¿cómo le llaman? Déjenme que me acuerdo porque no practico esas cosas, pero las he oído. Digo, nunca las practiqué, hoy menos, Dios me libre. A recibir la energía del sol, de la entrada del año. Y que hemos nosotros aprendido que dice Dios, no adorarás astros. Y se suben a esas pirámides a recibir del sol energía o de la luna, adorando astros que Dios hizo. Tengamos mucho cuidado. Por eso siempre decimos, oren al Señor cada que leamos para que ponga frente a nosotros las cosas que pudiéramos estar practicando y que le son a Él una ofensa. Porque si hay algo que nosotros estamos practicando que al Señor no le agrada, no podemos venir a pedir por nuestras generaciones. Primero tenemos nosotros que limpiar nuestro corazón de cualquier tipo de práctica que al Señor no le agrada, para pedirle redención para todas nuestras generaciones pasadas. No es que pidamos por los muertos, no nos confundamos. Pedimos perdón por las acciones que ellos en vida cometieron y que nos vienen a nosotros perjudicando sus decisiones. Es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y más adelante vamos a ver la razón de por qué. En Jeremías 7:30 al 32 el Señor también ya nos habló de este acontecimiento y lo sigue recalcando. Chicos, muchas veces dicen, es que habla de lo mismo. Sí, pero pregunto yo, ¿ya te lo sabes? O sea, sí, toda la Biblia, por ejemplo, Jeremías, día tras día está hablando de la condenación al pueblo por sus acciones. ¿Ya te quedó claro? Tú ya hoy, sin abrir la Biblia, ya puedes decir, en este libro, en tal capítulo, nos dice esta situación, esta advertencia que nos está diciendo de tener cuidado de la idolatría. O sea, ya quedó en tu memoria, ya quedó en tu corazón. Porque el Señor nos pone a leerlo todos los días, porque somos olvidadizos. Y para que si por alguna situación te descuidaste, el Señor nuevamente ponga frente a ti ese descuido, porque a veces se nos pasa. Muy convenientemente se nos pasa que estamos pecando, pero ¿a quién no se le pasa? A aquel que nos ama tanto que no quiere que nos pierdamos por errores. Y entonces el Espíritu Santo nos redarguye de lo que estamos haciendo mal para ponernos a cuentas con el Creador. Porque todos los días fallamos. Y por eso todos los días el Señor nos da recordatorios de ponernos a cuentas con Él. Jeremías 7 del 30 al 32 habla acerca también de este tema. Y dice así, porque los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos, declara el Señor, han puesto sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola, al grado incluso no solamente de en sus casas y en la ciudad practicar lo que esos residentes practicaban, sino que en la casa de Dios, como si hoy en día a la casa que se dice que es para Dios llevaras imágenes y te inclinaras ante ellas, y que ahí hicieras sacrificios como lo estaban haciendo ellos. A la casa de Dios llevaron altares donde también sacrificaban a sus propios hijos y era algo abominable.
Y decimos, nosotros no hacemos eso, pero ¿qué sí hacemos con nuestros hijos? Les permitimos a veces a nuestros hijos que vayan a la casa de Dios con una actitud arrogante. A veces van hasta forzados, porque no hemos llegado al corazón de nuestros hijos y nosotros mismos los arrojamos al mundo. Vete y prepárate, toma una carrera y estudia parte de tu vida para que seas una persona preparada. Hemos dicho, no está mal, al contrario, qué bueno que se preparen. Recuerden que cuando a Daniel se lo llevan cautivo siendo un jovencito, él sabía la lengua de su pueblo, él sabía hebreo y él sabía griego, porque eran personas que se preparaban, era hijo de reyes Daniel, y cuando se lo llevan a Babilonia lo hacen que aprenda también la lengua de los babilonios y la lengua de los caldeos, es decir, Daniel dominaba al menos 4 idiomas, pero eso no estaba por encima de buscar a Dios con todo su corazón. Daniel fue una persona tan inteligente, usada por Dios, que estuvo como segundo de reyes, estuvo durante mucho tiempo cautivo y pasó por al menos 2, 3 gobernantes, y de todos fue una mano derecha, de los más importantes. Es bueno prepararnos, es muy bueno, pero que esa preparación no nos quite mayor tiempo del que le debemos de dar a Dios. Si yo voy a mandar a mi hijo a que se prepare afuera 4 horas, 7 horas, 5 años, 7 años, en casa al menos debería de pasar 1 o 2 horas con el Señor todos los días, porque eso va a evitar que él se pierda en la forma de pensar del mundo. Dios dice, no te amoldes a este mundo. ¿Cómo no se van a moldar nuestros hijos a este mundo? Pues nosotros poniéndoles una coraza de protección espiritual antes de mandarlos aparte de ese mundo donde sea cultura. Hoy en día muchos cristianos han levantado escuelas porque Dios se los ha permitido para que sus hijos no se contaminen. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero aquí lo que importa es que hagamos lo que hagamos, primero esté Dios. El Señor ya me dio 24 horas, mi 10% y mis primicias de estas 24 horas del tiempo, hablando en tiempo, pues son 2 horas 40 minutos, así como siendo muy legalistas, pero pues digamos son 3 horas para el Señor todos los días, se las doy. Y le doy las primicias del tiempo que Él me da, o le doy ya lo que me sobra y ahí corriendo. ¿Le estoy llevando al Señor un animal cojo y ciego? ¿O estoy preparando mi animalito bien engordadito para dárselo al Señor? Entonces yo me levanto y la primer cosa que yo voy a hacer es buscar a mi Creador. Chicos, todos los que pasan por TikTok muy rápido, de repente no los leo, pero créannos que después leemos todas sus peticiones de oración y las llevamos a los pies de Cristo. No crean que no las tomamos en cuenta, así se hace. Yo después reviso la grabación, reviso los mensajes y ponemos sus oraciones, ¿verdad? Y de todos modos también el día jueves las retomamos y oramos los unos por los otros, y todos los días pedimos por el pueblo que se congrega, que se reúne, y por todas las situaciones que tienen de sanidad, de necesidad de un empleo, de la fuente del alimento, porque Dios provee, es el mismo. El brazo de Dios no se ha cortado, Él sigue siendo el mismo. Y veremos siempre, en todo momento, su provisión en todos los sentidos. Y entonces aquí lo que estamos nosotros diciendo es, hoy yo cómo le sacrifico al Señor, porque ya hubo un sacrificio único, que fue Cristo Jesús. Pero yo entonces hoy en día, ¿cómo le sacrifico al Señor lo mejor? Si hablamos en tiempo, ya está ahí el parámetro. Un 10% y primicias del tiempo. Que cada uno de nosotros analicemos, porque cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, se ve, muchachos, se ve hasta el momento que de repente pasamos por una aflicción, porque todos las tenemos. Pero nos recuerda el Espíritu Santo que mayor es el que está con nosotros, que el Dios
al que nosotros le servimos y le hemos creído, está al cuidado de nosotros, y que si se está permitiendo pasar por una aflicción, no la estamos pasando solos, y el Señor nos da fuerzas de búfalo, nos da fuerzas de águila, nos da visión de águila, para esperar en el proceso, ver su gloria. Hoy en día, muchos de nosotros, su servidora tiene 50 años, y muchos de nosotros podemos decir lo que dijo David un día: joven fui, ahora he envejecido, y no he visto a justo alguno, ni a su prole, ni a su descendencia, que mendigue pan. Porque de repente podemos decir, no tengo que comer, pero siempre llegará comida. Siempre va a llegar, y quizás la prueba es de que aguantes 1 o 2 días o 3, no sé, con algo mínimo, pero siempre tendrás algo que comer. Chicos, científicamente está comprobado que duramos 3 días sin agua. Y bíblicamente está comprobado que de la mano de Dios puedes resistir 40 días sin agua y sin alimento, pero es un asunto espiritual. Ahí tú te llenas de Dios, de su palabra, de su presencia, y Él suple esa necesidad en tu cuerpo físico del alimento sólido y del agua. Eso solamente que Dios, el Espíritu Santo, te demande hacer algo así. Porque muchas personas, por no tener una comprensión espiritual de hacer un ayuno, han llegado a morir. Y ahí no podemos decir que Dios tuvo la culpa. Nosotros tomamos decisiones sin preguntarle al Señor si es lo que Él quiere, porque también Él ha dicho sacrificios. El Señor no quiere sino obediencia. Obediencia, y dentro de la obediencia llega a haber sacrificios de parte de nosotros, pero en el parámetro correcto. Si yo voy a ayunar, yo voy al Padre y le digo, Padre, quiero hacer esto y necesito hacerlo para sentirme más cerca de ti y que tú me reveles tu voluntad. Que muchas veces dices ayuno por una situación, y muchas veces el Señor sí te responde al respecto. Pero lo que más importa en un tiempo de ayuno y oración es buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, comprender lo que Él quiere mostrarnos en esa situación y nosotros alinearnos a su voluntad. No para que Él haga lo que nosotros querramos, no. El ayuno es para que nosotros sepamos qué es lo que quiere Dios que hagamos en esa situación, para conocerlo más, para estar más cerca de Él. Entonces tengamos cuidado y mostremos sabiduría. Y entonces aquí el Señor les está diciendo nuevamente lo que les recuerda en Jeremías 7:30 al 32, que Ana más leí el primer versículo, y dice el otro: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Ben, y no para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé, ni me pasó por la mente. ¿Qué otro pasaje nos habla de esto? El segundo libro de los Reyes, ya lo leímos, 23:10, pero en Levítico 18:21, el Señor también ya les había dejado claro lo que no quería que hicieran. Levítico 18:21 dice: tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Aquí en este libro de Levítico viene hablando el Señor acerca de todas las leyes que le estaba dando a su pueblo. Y uno de los mandatos que el Señor le da al pueblo es que tenía que leer la ley y meditar en ella y grabársela en la mente y el corazón todos los días. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros: todos los días lean la palabra de Dios. Y si dicen, está hablando de lo mismo, bueno, entonces ya sabes que no debes de hacer, porque ya te lo aprendiste, ya lo recitas, ¿verdad? Ya está grabado en tu ADN. Porque el Señor nos pone a leerlo, porque sabe la dureza del corazón del ser humano, sabe que somos bien distraídos, sabe que somos bien olvidadizos, sabe que hay un enemigo que está nada más al acecho buscando en que nos descuidamos para meternos el pie y hacernos caer. Y entonces el estar nosotros leyendo constantemente la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos cerca de Dios
y a recordar qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. El pueblo debería de saber lo que dice Levítico, porque era un mandato para ellos. Tenían que ser obedientes a la palabra de Dios, de decir, y estas palabras de la ley, que también se lo recalca en Deuteronomio capítulo 6, capítulo 11, tienes que leerlas en todo momento. Pero ellos se olvidaron de ese hecho. Y aquí el Señor les está diciendo, yo no les mandé que hicieran eso. De hecho, les dije que no lo hicieran. Por mi mente no pasó que hicieran ustedes tan atroz barbaridad. El lugar de Tofet, dice, el lugar de Tofet es un lugar que se representa como panderos. Tofet significa panderos. Y vean lo que hacían estos. Tofet es un lugar al que se le identifica como panderos. Se sacrificaban ahí en Tofet a los niños, y lo que estos hacían, los padres de los niños que estaban sacrificando a sus propios hijos y todo el pueblo, sonaban los panderos tan fuerte para minimizar el llanto de los niños muriendo. O sea, Dios estaba con justa razón enojado con el pueblo. O sea, ¿qué tenían en la cabeza? Que hacían música para no escuchar el llanto de los niños quemándose en los brazos de esos dioses paganos. Eso es Tofet, panderos. Sonaban los panderos para ahogar los gritos de los pequeños que estaban siendo sacrificados a esos lugares. Y otro nombre que le representa a este lugar de Tofet es Gehenna. ¿Qué es el Gehenna? Es el lugar que se representa como infierno o lago de fuego. Ahí en ese lugar, lo que se dispuso ya por mandato de Dios es que arrojaran azufre y siempre lo tuvieran ardiendo. Un lugar que nunca se apagaba el fuego. En eso se convirtió Tofet, lugar de panderos, de fiesta, que ellos hicieron de un lugar de fiesta, un lugar pagano, por amoldarse a lo que la gente hacía. Hoy, ¿cómo están sacrificando a sus hijos los padres? Diciéndoles, si tú crees que eres niña cuando naciste varón, sé lo que tú quieres ser. Y si eres niña y te crees hombre, tú sé lo que tú quieras ser. Y cómo están ahogando los gritos de ese niño espiritual que están matando su espíritu y su alma de sus hijos con fiesta, con mucho ruido, para ahogar. Y hoy en día hemos visto que mucha gente que ha estado en ese error tratan de revertir todo el daño que se hicieron y están lastimados. Solo Dios puede sanarlos de una situación como esa. Hoy en día también los padres están sacrificando a sus hijos a demonios. ¿Quién era este Dios al que le sacrificaban hijos? Era Satanás representado con esa deidad. Baal se le representa también a Satanás como demonio. Hoy, cuando no estamos nosotros obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo lo que el diablo está representando. Hoy en día también se está sacrificando a los hijos. Dices, no, yo no creo en esas ideologías, sí, pero tampoco le estás inculcando a tus hijos temor a Dios. Tampoco estás haciendo que tus hijos por sí mismos tomen la palabra de Dios, la lean y tengan temor de Dios. Y ellos se aparten de amoldarse a un mundo que está destinado a morir. Hoy en día, ¿cómo sacrificas a tus hijos? Tú mismo estás llevando a tus bebés a que se bauticen tomando una responsabilidad que no les corresponde aún. Cristo se bautizó a los 30 años de edad porque ya tenía consciente de lo que representaba bautizarse. Y hoy siguen llevando a sus pequeñitos. Hoy en día, el Espíritu Santo nos va a revelar qué estamos haciendo nosotros
con nuestros hijos? ¿Qué panderos estamos sonando para ahogar el grito espiritual de nuestros hijos? Nosotros mismos estamos arrojando a nuestros hijos a un tipo de vida que no es moral. No es necesario que te cases, pues mira, pruebas, si se llevan bien, pues ya se casan, y si no, mira, cada quien por su lado, ¿verdad? Como si las muchachitas y los muchachitos fueran una fruta, que voy, pruebo, no me gustó, la dejo y voy y muerdo otra. Hemos perdido los principios. ¿Vas a tener un novio, una novia? ¿Con qué propósito? ¿Para conocerse, para casarse? Pues sean amigos y conózcanse. ¿Y cómo le dicen a amigos con derechos? O sea, ahora hasta minimizan la responsabilidad de tener un noviazgo. Y entonces, analicemos qué estamos haciendo. Porque el Señor dice que no va a pasar por alto esto. Ese lugar es un Gehenna, un vertedero de basura, donde siempre había azufre y donde siempre estaban echando ahí a todos los que morían, que no eran dignos de ser enterrados, y eran arrojados ahí para que estuvieran siempre en ese lago de fuego. Por eso el Señor, cuando habla de Apocalipsis, del Gehenna, de la muerte segunda, del lago de fuego, lo hace recordándole al pueblo que Él lo hizo. Ese lugar, dice, que ustedes convirtieron en un lugar de asesinato, entonces se va a quedar como lugar de asesinato. O sea, ustedes estaban sacrificando aquí, pues entonces lo vamos a hacer un lugar de muerte. Y entonces el Señor es el que dice, van a tener en ese lugar de Ben Hinnom, de Tofet, un lugar donde siempre esté ardiendo, nunca se apagará el fuego. Por eso en Apocalipsis, cuando Cristo le revela a Juan lo que va a suceder con toda la humanidad que no deje de actuar contrario a lo que Dios dice, le habla de ese lago de fuego, para que él pudiera comprender que ya el Señor había hecho en un tiempo pasado un vertedero de basura, donde siempre había azufre y había fuego, donde aventaban a todos los que no eran dignos de ser enterrados, y le dice a Juan, todos los que no obedezcan, Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 20:10, vamos a leer primero, Apocalipsis 20:10, dice, 10, 14 y 15, y dice así, el 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, haciendo referencia al Gehenna, el infierno, un lugar de fuego, donde siempre estará ardiendo. Pero aquí les dice, donde no morirán, sino que estarán siempre quemándose. Y dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Juan comprende ese hecho porque sabía que había una ciudad donde eso pasaba, donde había un fuego siempre que no se apagaba, y que le había puesto Gehenna, lago de fuego. Y dice también el versículo 14, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Acuérdense que todos decimos, si este cuerpo va a morir, es una muerte, se muere este cuerpo. Pero ¿qué es lo que estamos nosotros procurando salvar? Porque el Padre ha dispuesto esa salvación, el alma. Porque hay una muerte segunda donde ahí sí irá el alma. Eso es lo que Dios no quiere para todos nosotros. Muerta el alma, ya no hay oportunidad de vida. Por eso la palabra de Dios dice que todos los que murieron en Cristo Jesús, que creyeron en Cristo y obedecieron a Cristo Jesús y murió la carne, volverán a vivir. ¿Por qué? Porque el alma Dios la tiene, y la tiene para vida, no para destrucción. Y entonces dice aquí,
Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esa es la sentencia que Dios ha dictado sobre la humanidad, que no se amolde a su soberanía, que siempre esté cuestionando a Dios, incluso diciendo que Dios no existe, que ese es un libro de fábulas, que no es real. Esa es la realidad. Lo que estamos leyendo nosotros en Jeremías con el pueblo es una evidencia clara de que Dios dispuso una sentencia para el pueblo rebelde, como la que está acá, en un futuro, para Satanás, sus demonios, todos los falsos profetas y la humanidad que no se alinea. ¿Por qué decimos que también la humanidad? Porque también aquí mismo Apocalipsis nos lo sigue diciendo, como también Cristo habla de ese lugar. Cristo también está hablando de ese lugar. En Mateo 13, del 41 al 43, Mateo 13, del 41 al 43, Jesucristo, y de hecho ayer estudiábamos algo de eso, de la cizaña, pero dice 13, 41 al 43, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga. Cristo también está hablando de algo que va a suceder. Recuerden que Apocalipsis es una revelación que Cristo le da a su discípulo Juan. Y él mismo está hablando en presencia, de manera física, Cristo diciendo que es real. Dice, vendrán los ángeles, vendrá el Hijo del Hombre, porque ahora Cristo vendrá como un rey a ejecutar la sentencia que el Padre está dictando sobre toda la humanidad que no quiera obedecer a Dios, que diga, no, la fiesta es más padre, ¿verdad? No, yo no voy a ser religioso ni santurrón, ¿verdad? Para todos esos. Y aquí más adelante nos dice, aquí Cristo lo está dejando claro, que Él va a venir con sus ángeles y que va a recoger todo lo que es la cizaña, ¿verdad? Ayer nos hablaba de eso, y que nos hagamos una introspección si somos cizaña o somos trigo, porque la cizaña será cortada y será echada al fuego, pero el trigo será conservado en los almacenes de Dios. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Cristo también lo deja claro. Apocalipsis capítulo 21, 8, para que veamos de qué está hablando, dice lo siguiente. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hubo alguien cuando en alguno de los capítulos leímos este pasaje, dijo, no, pues nadie se va a salvar. Y es que en realidad esas son conductas que todos de alguna manera practicábamos y esperamos en el amor de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo que hoy ya no lo hagamos. Porque el Señor aquí en Jeremías le está hablando a su pueblo. Ya la sentencia para toda la humanidad rebelde está dictada, pero el Señor le está hablando a su pueblo. Apártate de lo que estés haciendo erróneamente. Si hoy dentro del pueblo hay todavía debilidades, como cobardía. ¿A qué se refiere con cobardía? Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hoy también alguien que le da vergüenza, alguien que le da temor al hombre decir que es cristiano, dice Cristo, si ustedes me niegan ante los hombres, yo también los negaré ante el Padre. Cobardía. ¿Cobardía para qué? Cobardía para no hacer lo que es correcto. Muchas veces te piden testimonio de algo que sabes que es verdad y le tienes miedo al hombre, eres cobarde, no dices la verdad por temor, por cobardía. Cobardía para que no, es que yo sé que este novio, esta novia, este negocio no es correcto a los ojos de Dios, pero no puedo dejarlo. Cobardía. Cobardía. Busquemos en el diccionario la
el significado de cobardía y nos vamos a sorprender. Los incrédulos, hoy en día dicen, Dios no existe, déjense de cuentos, ese libro es una fábula, nada más le lavan el cerebro. Abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Que hoy el Señor ponga frente a nosotros si tenemos todavía alguna práctica de esta. Porque el Señor le habla al pueblo. El mundo, ya sabemos que así es. Ese chico que comentó dice, no, pues nadie se va a salvar, todos somos borrachos, todos somos mentirosos, ¿no? Dice a todos, no agarras el arma para matar a alguien, pero sí lo odias al grado de que si dices, si tus ojos fueran rayos, ya lo hubieras fulminado. Y a esto nos referimos cuando decimos, tenemos que estar seguros de que hemos dejado estas prácticas y que luchamos todos los días por no recaer si teníamos alguna práctica de estas. ¿Para qué? Para que podamos estar limpios a los ojos de Dios y podamos pedir por nosotros mismos y por los demás. Esa es una realidad, muchachos. Existe el lago de fuego. Existe. Y Dios no quiere que vayamos allá. El Señor dice, bueno, convirtieron ese lugar en muerte, pues entonces va a ser lugar de muerte. Como diciendo, bueno, te gusta pecar, te gusta vivir en adulterio, te gusta vivir en fornicación, bueno, pues vive en fornicación, en adulterio y paga las consecuencias y te deja. Y al rato ya hay un matrimonio destruido, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, niños que vienen a sufrir porque ahora los ven como que, ay, por tu culpa, no, ahora el niño tiene la culpa de que hombre y mujer no hayan sabido guardarse. Y entonces ahora el niño es culpable de las acciones del padre. Y sí, lamentablemente sí, el niño va a venir a pagar las consecuencias de algo que él no tuvo la culpa. Las decisiones de los padres son importantes, muy importantes. Y dice el Señor, bueno, ¿quieres eso? Pues estréllate pues. El Señor así se hace a un lado y dice, estréllate pues, estréllate. ¿Quieres seguir delinquiendo? ¿Quieres seguir robando? Bueno, si te va bien, te agarrarán y te echarán preso. Si te va mal, alguien te va a quitar la vida, porque estás actuando de manera incorrecta. ¿Te gusta estar mintiendo? Pues vas a perder la confianza de los demás. Al rato cuando te digas la verdad, nadie te va a creer. ¿Verdad? Tengamos mucho cuidado, que el Señor le ponga frente a nosotros eso, porque el Señor nos deja pagar las consecuencias. Todas las consecuencias de lo que hay es porque el Señor ya nos advirtió, y el Señor aquí a ellos les dice, bueno, quisiste ser un lugar de muerte, será de muerte. Quisiste sacrificar a tus hijos, ahora te los vas a comer. De verdad que cuando leamos esa parte donde dice que debido a la falta de alimento, se llegaban a comer a sus bebés. Fue algo atroz. Y hoy decimos, qué aberración. Pero hay muchos lugares que no tienen una cultura todavía racional y siguen comiéndose a los bebés. Siguen sacrificando a sus hijos. De manera física y literal, pero también ya lo vimos en sentido espiritual, ¿verdad? Y sigue sucediendo. Y aquí más adelante entonces le dice Dios a Jeremías, vas a romper esa vasija frente al pueblo y les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, de igual manera romperé yo a este pueblo y a esta ciudad como quien rompe una vasija de alfarero que no se puede reparar más. Así quedarán, dice el Señor. Eso quieren, eso van a tener. Así haré con este lugar y con sus habitantes, declara el Señor, poniendo esta ciudad como un Tofet, como un lugar de fuego. Este lugar de pandero se va a convertir en un lugar de fuego. Todos van a estar ardiendo, todo se va a quemar. Eso es el valle de Ben Hinnom. Es un lugar de matanza, ahora es un valle de matanza. En eso se convierte. Y dice, y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas a causa de todas las casas en cuyos terrados ofrecieron sacrificios a todo el ejército del cielo. No solamente adoraban a esos dioses
sino que también a representantes de los cielos. Dice, a todo el ejército de los cielos. Adoraban también a los ángeles, hacían estatuas de ángeles alados y los adoraban. Hoy en día sigue esa práctica. Hay mucha gente, adoren a los ángeles porque ellos nos cuidan. Los ángeles desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, los ángeles siempre le han dicho a la humanidad, cuando han venido como mensajeros de Dios, no nos adores a nosotros, solo a Dios tienes que adorar. Y aquí el Señor está diciendo, por eso le decimos, no hay nada nuevo sobre los cielos, bajo los cielos, no hay nada nuevo bajo los cielos, todo se sigue practicando igual. Dice, sacrificios a todo el ejército del cielo y derramaron libaciones a otros dioses. ¿Qué son las libaciones? La libación era una ofrenda de vino. Era una ofrenda de vino en el altar de Dios para representar un sacrificio más grande. ¿Qué sacrificio más grande se estaba representando? El vino a quien representa, dice Cristo, tomen ese vino que es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. Ellos empezaron a dar libaciones, a derramar el vino a otros dioses, derramar la representación de la sangre que nos iba a redimir a dioses paganos. Dice el Señor, ustedes derramaron libaciones a otros dioses, derramaron el vino que representaba todo lo que se había hecho como sacrificios de los corderos y de la sangre, estaba prefigurando a Cristo Jesús, a su carne y a su sangre. Y ellos hicieron esa abominación de decir la sangre, este vino que representa sangre, que representa lavamiento de culpas, se lo derramaron a todos estos dioses, quienes en realidad son demonios. ¿Quién ha querido adoración? Recuérdense que cuando Cristo se fue al desierto, Satanás le dice, ríndeme un acto de adoración y te daré todo esto. ¿Qué es lo que él quiere? La adoración que le pertenece a Dios. Cristo también ahí le deja claro, apártate de mí, Satanás, porque solo a Dios adorarás y solo ante Él te inclinarás. Y estos estaban derramando el vino que representaba la sangre de Cristo a todos esos demonios. O sea, de verdad que cuando analizamos todo esto, solo conociendo lo que pasó, podemos entender por qué Dios estaba tan enojado y justamente estaba devolviéndoles lo que ellos querían. Querían muerte, pues muerte iban a tener. Eso es lo que hoy nos está diciendo nuestro Creador a nosotros. Tengan cuidado. Mientras hemos dicho, mientras no venga la sentencia a cumplirse, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Cada día el Señor nos va a ir ayudando. Yo creo que ayer nos ayudó en las conductas, el orgullo, la altanería, ¿verdad? Decía, nos puso 3 ejemplos de trigo y de cizaña. El trigo se inclina, es humilde, porque tiene fruto. La cizaña siempre está erguida y altanera, porque está hueca y vacía. Y nos puso ejemplos a seguir. Nos puso el ejemplo que Cristo habla acerca de los fariseos y saduceos, ¿verdad? Su comportamiento, diciendo, no es necesario que honren a su padre y a su madre, ¿verdad? No es necesario que reconozcan a Dios, nosotros somos autoridad, ¿verdad? Enamorarse de la bendición más de aquel que bendice fue lo que le sucedió a esos sacerdotes y hoy vemos que sigue igual. Nosotros mismos pudiéramos enamorarnos más de la bendición. ¿Qué bendición? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis bienes materiales. Ay, amo tanto esa bendición que me olvido que Dios me la dio. Que Dios es más importante que las bendiciones, que más importante que la misma vida que nos presta. ¿Qué otro ejemplo nos puso ayer el Señor para que veamos si somos trigo o cizaña? ¿Verdad? Cuando suben estos 2 hombres al templo a adorar, y dice que uno, el fariseo, se sentía orgulloso y menospreciaba a los pecadores. Y el otro, consciente de su situación, no quería ni ver al cielo. Trigo y cizaña, lean los pasajes. El otro ejemplo que nos recordó fue la situación de Elí. Elí, el sacerdote, que el jueves hablábamos de Ana y el Señor ayer también nos llevó a hablar de eso. El Señor nos pone frente a nosotros lo que sabemos que necesitamos para corregir o incluso para fortalecernos y nos dice, vas bien, eso que estás haciendo, hazlo
síguelo haciendo y si puedes hacerlo más, hazlo más. Fruto de 30, 60 o 100%. Pero si estás equivocándote, también hay todavía oportunidad, porque nadie tiene la vida comprada, chicos. Todos estamos apuntando a Armagedón, como si fuésemos a llegar, o nuestros hijos. Pero si morimos hoy sábado, si nosotros morimos, ¿cómo estamos ante el Padre? Cada día, por eso cada día, el Señor quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Porque no sabemos si vamos, si morimos en pecado. Dios ya fue claro. Si morimos en pecado, y el sacrificio de Cristo para nosotros no es válido. Por eso cada día pongámonos a cuentas con el Señor, y hoy el Señor nos quiere hacer esa invitación. Si nosotros sabemos que estamos fallando en alguna situación, pidámosle perdón al Padre, pero de verdad de corazón, para arrepentirnos de corazón y decir, yo no sabía que esto te ofendía, y si tú me ayudas, yo voy a dejar de hacerlo. Arrepentirse es dejar de hacer lo que estás haciendo equivocadamente. Como en un adulterio, arrepentirte es dejar al amante o al amante y restaurar la relación. Eso es arrepentimiento. Dejar de hacer las cosas y reparar. Y hoy le decimos al Señor, Padre, perdóname, porque he pecado contra ti. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús porque he estado haciendo cosas que me cuesta trabajo dejar. También confesemos que hay cosas que nos están costando trabajo dejar. Somos rencorosos, somos envidiosos, somos celosos. Señor, me está costando trabajo dejar esta práctica. Señor, me está costando dejar estas amistades que me inducen a alejarme de ti, que me incitan a practicar cosas que a ti no te gustan, como la borrachera, la idolatría, la fornicación, el adulterio, el robar, el mentir, el estar hablando nada más de los otros, que me alejan de mostrar obras de misericordia para agradar a otros, que me ayudan a practicar adoración de ángeles, que me animan a buscar la energía del sol, de la luna, que me llevan a los altares que dejaron los antiguos, esas ruinas, y allá arriba sacrificaban a dioses. Señor, me está costando, ayúdame a dejar estas prácticas, ayúdame a dejarlas. Y pongámonos a cuentas con el Señor. En el nombre de Jesús, por favor, perdóname y ayúdame a dejar estas prácticas. Y si tú por primera vez hoy estás escuchando y conociendo que sí es real, que Dios quiere que vivas de acuerdo a lo que Él quiere que es lo mejor para ti, entonces si lo has creído en tu corazón, confiésalo con tu boca. La palabra de Dios en Romanos dice que con el corazón se cree para justicia. Esta es la justicia de Dios para nosotros. Y que con la boca confesamos para salvación. Y si es así, entonces tú repite y di, sí creo en Dios, sí creo que Jehová Dios es el único Dios verdadero, creo en su palabra, creo lo que Él dice, creo que Él envió a Jesucristo y que es el único medio que yo tengo. Esa sangre, esa libación es la única que me limpia de mi pecado. Creo en Dios Todopoderoso, Jehová Dios. Creo en Cristo Jesús. Creo. Y ciérralo con un amén. Creo. Y di amén en el nombre de Jesús. Y ese amén en el nombre de Jesús, ese creer y confesarlo, lo toma Dios como un quiero ser salvo. Y el Señor te toma. Y el Señor te va a hacer nueva criatura, te va a limpiar de todo lo que traías y te va a enseñar a cómo caminar con Él, de acuerdo a lo que Él dice que se debe hacer, porque es soberano y Él merece obediencia en todos los aspectos. Y en los cielos hay fiesta cuando un pecador, uno solo, se arrepiente y se vuelve al único Dios verdadero. Y eres bienvenido a la familia de Dios, donde todos nos estamos aquí animando día tras día a buscar al Señor y a esforzarnos por andar en esa santidad y perfección que el Señor dice que aún en este tiempo podemos hacer. Así que, amados míos, yo espero que el Señor hoy nos haya hablado a todos, que nos haya enseñado
y nos haya recordado la importancia de mantenernos apartados. Apocalipsis 21:8 nos va a dar un parámetro para hoy también analizarnos, y el consejo que nos dio ayer el Señor de si somos trigo o cizaña también es otra forma de medir cómo estamos ante el Padre para ponernos a cuentas con Él, ¿verdad? Y que el Señor hoy conforte nuestra alma de que aunque sea arrastrándonos, vamos esforzándonos por agradarlo. Eso es lo que el Señor valora, la intención del corazón que se vea reflejada en apartarse de cosas que hieren su corazón y que le ofenden. Así como un esposo o una esposa se ofende cuando el otro lo engaña, también Dios sufre y se ofende y se enoja cuando le somos infieles. Así que tengamos mucho cuidado de eso. Amados míos, si Dios permite, nos vemos el lunes, 6 de la mañana. Dispónganse, el cafecito, el tecito, lo que sea necesario, y que Dios guarde a todo el mundo, todos los países representados aquí, ya como Guatemala, Salvador, el Perú, que nos están pidiendo por su país, por Venezuela, por México, por todos nuestros países. Que Dios sea quien se glorifique. Y si Dios permite, nos vemos el lunes. Y hoy disfruten a su familia, disfruten el descanso, y déjenme saber que ya están poniendo a Dios en su agenda, y déjenme saber cómo Dios ha confortado sus vidas desde el jueves, porque yo tengo muchas historias que contarles del jueves para acá, pero yo tengo cuadernos donde anoto lo que el Dios me habla aquí en los estudios, lo que me habla en mis tiempos de oración en madrugada, los que me habla en mis tiempos de oración y ayuno cuando estoy ayunando y orando. Y tenemos que tener un registro, porque eso nos va a ayudar a recordar todo lo que el Señor hace por nosotros. Tomen un cuaderno y anoten lo que el Señor les habla. A veces está uno cocinando y el Señor te trae una revelación. Aprendamos a escuchar. Sigamos orando porque el Señor agudice nuestros 5 sentidos espirituales y los afine. En este tiempo del fin es muy, muy necesario. Que Dios me los bendiga. Que Jehová Dios bendiga su salida y su entrada. Que vuelva sus rostros hacia ustedes y les mire con agrado. Que les muestre misericordia y que les dé paz. Los que vayan a la casa del Señor, desde hoy ya regocíjense. Hoy y mañana es tiempo de ir con la familia y adorar al Señor, ¿verdad? Nos estamos viendo. Bye, bye.